El MACBAC, Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés, ha unido dos artistas, Claudia de Vilafamés y Manuela Ballester. Aquí estamos en una de las principales salas donde podemos ver el corpus principal de esta exposición. Estamos aquí también para contar cuál es el hilo conductor o qué elementos son comunes entre ambas artistas. El primero y más identificativo es sin duda el lugar, Vilafamés. ¿Qué tienen en común? Por un lado, Claudia, que es la más joven, Claudia es una artista que de hecho nacida aquí, llamada Claudia Trilles, escogió precisamente Vilafamés como nombre artístico. Claudia de Vilafamés es su firma reconocible desde que está volcada en la pintura, y eso fue desde muy temprana edad, porque ella tuvo la suerte de conocer ese clima artístico que el gran crítico de arte Vicente Aguilera Cerny fundó hacia los años 70 y atrajo a tantos creadores y a tantas personas del mundo del arte contemporáneo. Entre ellos Progreso. Progreso está ligado indisolublemente a la obra de Claudia y al trabajo de Claudia, puesto que fue en sus aulas y en esos primeros veranos donde Progreso daba clases a los niños y niñas de aquí de Vilafamés, cuando empezó a conocer la pintura, y a partir de ahí ella seguiría siendo una de las alumnas más aventajadas de Progreso, y sería sin duda con él con quien iniciaría ese amor por la pintura. Pero más allá de eso, Claudia ha estado ligada siempre de una manera además muy activa al museo en sus diferentes etapas, incluso en la actualidad, desde el punto de vista didáctico y demás. Ella siempre está muy cerca del MACBAC. Manuela Ballester, ¿qué vínculo tiene con el MACBAC? Bueno, pues ella puede presumir y ostentar el título de ser la artista, entre hombres y mujeres, que tiene más obra en el museo de aquí de Vilafamés. El MACBAC tiene una colección potentísima de algunos de los grandes creadores desde mediados del siglo XX y parte del XXI. Son muchos hombres y mujeres los que forman parte de esta colección, pero Manuela Ballester es la artista que más obra tiene en esta sala o en este museo. Este es el primero de los elementos en común, pero hay algunos más. Sobriedad, elegancia y delicadeza. Estos son, dentro de los aspectos más artísticos, los que yo creo que también unen a estas dos artistas. Sobriedad, elegancia y delicadeza. Ambas trabajan con una sutileza en sus trabajos, por lo menos los que aparecen en esta exposición, donde es el objeto el protagonista, donde ponen ellas no solo la parte técnica, que ambas la tienen, sino también la parte emocional, con una elegancia y con una delicadeza que, sobre todo en el caso de Claudia de Vilafamés, es un poco marca de la casa. Pero también es cierto que en la obra de Manuela, en las obras que aparecen aquí, sobre todo en esa década de los 70, también, sobre todo en esos bodegones, en esos vidrios, en esos floreros, también encontramos ese hilo conductor que unen, pero siguen habiendo más similitudes. Todos los que conocen la obra de Claudia y Manuela, todos coinciden en algo, y es que cuando ves sus obras, donde el objeto es el gran protagonista, acabas olvidando que estás viendo, un reflejo, una taza de cerámica, una canica, una tela. Acabas olvidándote de que es un objeto frío, inanimado, para acabar dándole unos aspectos mucho más, ¿no?, de carácter psicológico, de carácter emocional. Dejas de ver el objeto para encontrar, no sé si el alma, pero sí al menos la carga poética y emotiva que tienen estos objetos. Eso es algo que ambas comparten, que es sutil, pero que creo que también es uno de los puntos de connivencia entre ambas creadoras. Aunque las temáticas en el caso de ambas creadoras son distintas, son aparentemente distintas, sí que es cierto que hay un objeto, o más bien un material, que aparece y que jaspea las dos familias de obras que tenemos aquí. Ese es el vidrio. Por ejemplo, en esta pieza que tenemos en la parte superior, es una de esas esferas, esas canicas tan características de Manuela Ballester, además en una pieza que es para mí una de las piezas más elegantes de las que tenemos aquí en el museo en Vilafamés. Y después son muchos los bodegones de Claudia donde aparecerá el vidrio. Además hay algo también muy definitorio de los bodegones de Claudia, y es que cuando ella escoge una pieza, siempre va a tener muy en cuenta la armonía cromática, el color. Aquí es evidente que con ese fondo blanco ha escogido que sea el azul la marca.
tanto en las piezas cerámicas descascarilladas como en el vidrio, y además jugando con diferentes tonalidades de azul, que son un poco ese juego, ese hilo, incluso en los propios reflejos y en las sombras. Si seguimos esa misma idea de las sombras y de la gama cromática, vamos a encontrar también un paralelismo con la obra de Manuela. Ese sería, por ejemplo, otro de los elementos en común, que es el objeto de vidrio, el cristal, los reflejos. Eso también me lleva a un aspecto más poético, más metafísico de ambas, y es que compartirían entre ellas una especie de realismo mágico. El realismo es evidentemente dos corrientes, una corriente que aquí está claramente visible en ambas. En el caso de Manuela, un realismo más al uso, más tradicional, y en el caso de Claudia de Villafamés, pues evidentemente casi ya cercano al hiperrealismo, esa habilidad técnica que demuestra Claudia en sus piezas y que nos acerca al hiperrealismo, pero en el fondo es el mismo lenguaje, es un realismo exacerbado, es un realismo llevado a las últimas consecuencias. Y os decía que ese realismo en ambas tiene un apellido, que es el realismo mágico. Ese punto mágico en esta pieza de Claudia, por ejemplo, es más que evidente, ¿no? Esa sutileza de esa tela roja que está anudada y que oculta algo. ¿Qué oculta? Bueno, pues ahí evidentemente la imaginación del espectador para demostrar o para indagar también dentro de sus emociones que puede ocultar, y eso además aparece en la exposición en diferentes piezas. Al igual que ese realismo, también ese tinte mágico, ese tinte onírico, surrealista, también en el caso de Manuela, siempre como un apellido, es decir, no es el surrealismo la corriente que predomina en ninguna de ellas, pero sí es un apellido que puede ir ligado al realismo, que sí que es la corriente en la que ambas confluyen y en la que ambas se encuentran. Aunque no es muy visible en esta exposición, sí me gustaría hacer mención de un aspecto que también creo que tienen en común. Manuela Ballester era una gran retratista, de hecho se le conoce sobre todo por su faceta como retratista, sus carboncillos, y aunque en esta exposición, por ejemplo, no encontramos retratos de Claudia de Villafamés siempre ha trabajado el retrato, y sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Castellón recientemente le ha encargado el retrato de uno de sus hijos ilustres. Esa faceta de retratista también es algo que yo creo que es interesante en ambas, porque cuando te pones frente a ellos te das cuenta de que ese retrato es un retrato psicológico, es un retrato que busca ahondar en el alma del retratado. En este caso, además, esta pieza de Manuela Ballester, de la Yaya, habla de una persona que era un poco la columna vertebral de la familia Ballester, que incluso en el exilio en México todos se reunían en torno a esa mesa para comer esas paellas de la Yaya valenciana, y vemos, ¿no?, esa fuerza de carácter de esta mujer, de esta matriarca de los Ballester, y a la vez también la bondad. Es un retrato que ahonda, como os digo, en los aspectos psicológicos del personaje, y que es algo que si tú observas los retratos de Claudia de Villafamés pasa exactamente lo mismo. Las dos pintan con una técnica muy cuidada, pero por encima de todo aportan ese plus de sensibilidad, de emociones, que las hace, para mí, ser dos artistas que se encuentran. Hay muchos puntos en los que se encuentran, aunque aparentemente podríamos pensar que son dos creadoras a priori muy distintas. Seguimos con las similitudes. Manuela Ballester es una artista que nació en 1908 en Valencia, y toda su vida y también su trayectoria está ligada a tres escenarios muy distintos. Valencia, donde nace, donde se forma, donde conoce al que será su marido, Josep Renau. Después, a partir del estallido de la Guerra Civil y su compromiso político, ellos están dentro de las filas del Partido Comunista. Además, ella también tiene una marca también propia, que es esa defensa también de la mujer, y ese posicionamiento político evidentemente les hace que decidan exiliarse cuando estalla la guerra en los años 30. Ella y su familia se marcharán a México, y allí estarán una serie de años donde tanto Josep Renau como Manuela seguirán muy activos en el plano artístico. Ella siempre un poco a la sombra de Josep Renau, que empieza a hacer carteles, murales. Muchos de los que conocieron en aquella etapa a la pareja saben que muchas de las obras de Josep Renau que él empezó, muchas de ellas las acababa la propia Manuela, pero siempre al final la firma estaba la de Josep.
Después saldrán de México para asentarse en otro escenario muy distinto, en Berlín, en el Berlín de los años 50, en el Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, y allí la relación entre ambos está ya demasiado deteriorada hasta el punto que poco tiempo después ellos dos decidirán divorciarse. Cuento todo esto porque es importante para entender ese otro aspecto que también quiere poner de relieve esta exposición, y es que Manuela, como mujer, pero también como pareja y como madre, fue madre de 5 hijos, siempre tuvo que relegar parte de su vocación artística por el perfil de mujer, y eso es algo que también quiere poner de manifiesto la exposición, de alguna manera reivindicar la figura de Manuela Ballester, que siempre es muy complicado por esa sombra alargada que proyectaba Josep Renau. En el caso de Claudia, ella no le ocurre de una manera tan exagerada, pero sí que es cierto que ella siempre cuenta que cuando de joven estudiaba con Progreso, una vez ya inicia su relación y decide casarse, no son pocas las voces de su entorno que aseguran que bueno, ahora que estás casada, pues ahora dejarás de pintar. Por supuesto eso no ocurrió, pero sí de alguna manera habla de esos micromachismos, de esos efectos de que, bueno, ¿para qué vas a pintar si ahora ya estás casada? Claudia también ha sido madre y nunca ha dejado sus pinceles por ninguna de sus facetas, como mujer o como madre o como pareja. De alguna manera, en esta exposición se reivindica la figura de Manuela Ballester, y por el otro lado también se quiere reconocer la figura de Claudia para que no pase lo mismo con Manuela, para que en vida Claudia pueda exponer, pueda estar en una sala como esta del Museo de Vilafamés, y que hoy por hoy, ya casi 100 años después que la separan la una de la otra, que por el hecho de ser artista mujer no se le discrimine. Así que este es otro de los aspectos que también se conjugan en este proyecto. La obra de Manuela es fantasía, la obra de Claudia es belleza onírica. Es curioso cómo en algunas de las obras que aparecen en esta sala hay 100 años de diferencia, pero esa diferencia que la separa de contextos sociopolíticos, históricos, muy distintos, en el fondo el arte las une, les une el amor por el oficio, les une el compromiso con la pintura, el compromiso con su vocación, más allá de su faceta como mujer y de su faceta como madre y de su faceta como pareja. Así que ellas, al igual que todas las mujeres artistas que decidan dedicarse al arte, todas ellas siempre tendrán algo en común, y es esa valentía y ese compromiso por el arte.